Cerca de Tiahuanaco y Pumapunku encontramos el lago Titicaca. En las cercanías se encontró un extraño objeto que la arqueología oficial no ha podido explicar. Este objeto ha sido llamado Fuente Magna y contiene inscripciones de un ritual esotérico escrito en protosumerio y kelya, de la civilización perdida Pucara. ¿Qué hacen restos de los sumerios a decenas de miles de kilómetros de su hogar? ¿Cómo pudieron llegar tan lejos y conectar culturas tan distintas? ¿Acaso existió algún tipo de entidad o maestro antiguo que repartió el conocimiento por distintos puntos del planeta? Saludos, buscadores del misterio, y gracias por asistir a granmisterio.org. Hoy me gustaría hablar de un curioso objeto que la verdad la ciencia oficial, la arqueología, no ha podido explicar de ninguna forma. Y es un objeto que, cuidado con él, porque plantea una revolución inmensa sobre todo lo que conocemos de las culturas antiguas de los pasados más remotos de la humanidad. Me atrevería a decir que incluso más allá de la antigua Sumeria, un paso antes en la proto-Sumeria. Pero la relación de los sumerios con Tiahuanaco, Pumapunku, los misterios de Perú y Bolivia, todo eso parece que no encaja porque están separados a decenas de miles de kilómetros. El objeto de la discordia que ha planteado tanto misterio ha sido llamado la Fuente Magna. Vamos a hablar de él en este programa, como siempre, versión oficial y luego la versión alternativa, y vais a ver lo importante y extraño que es este misterio de los antiguos sumerios en tierras ajenas. Según la versión oficial, la zona de Bolivia y Perú, como muchos de vosotros sabréis, está plagada de hallazgos arqueológicos repletos de misterio. Hemos mencionado antes, por ejemplo, Pumapunku, aquellas ruinas imposibles que parecen que, si se posicionan de una forma determinada, encajan como una especie de puzzle o fábrica antigua. Unas ruinas hechas a láser, en fin, de esto hemos hablado miles de veces. Aparte de Pumapunku, tenemos muy cerca el templo hundido de Tiahuanaco, donde parece ser que se le rendía culto a unos dioses que tampoco encajan con la arqueología de la zona, ya que eran dioses con barba, dioses muy altos, similar a los sumerios. Mención especial a la estatua del dios Viracocha. También cerca de Bolivia, Perú, tenemos la puerta de Ayumarca, una puerta donde hay una ranura donde dice la leyenda que alguien, un príncipe, un rey, creo recordar que era rey, colocó un aparato y desapareció completamente ante la vista de muchas personas. Pues en este caldo de cultivo de misterios, en este lugar tan específico, encontraron algo más. Cerca de ahí está el lago Titicaca y allí en los años 60 encontraron una vasija muy cerca del lago. Algunos dicen que esta vasija estaba sumergida tiempo atrás en el lago, pero la encontró un lugareño cerca, a las afueras del lago. La vasija era tremendamente extraña, principalmente porque poseía símbolos y caracteres que parecían del propio sumerio antiguo. Y los sumerios es un misterio que estén en Bolivia, ya que están separados a decenas de miles de kilómetros. ¿Qué hacen los sumerios en Bolivia? Ese es el gran misterio de este objeto, que podríamos catalogar como uno de los misterios más grandes de la antigua Sumeria, porque es imposible comprender el por qué está allí este objeto. Lo llamaron Fuente Magna porque, según unos estudios, esta vasija servía como un objeto para realizar rituales a modo de bautismo, no como los cristianos, esto es otra cosa. Se realizaban rituales esotéricos con esa fuente que conectaba con dioses sumerios.
Y luego vamos a decir cuál es la traducción original de las inscripciones que pone en la Fuente Magna. Y os vais a llevar una sorpresa bastante importante. Hay que decir unas cuantas cosas. En primer lugar, la ciencia no ha querido saber nada de este objeto. ¿Por qué? Pues porque, como es oficial el objeto, no es un fraude, me estoy refiriendo de que no es ningún fraude, el objeto está ahí, se encontró ahí, y las inscripciones son sumerias, todo ello lleva a ser negado por la ciencia oficial porque afirmarlo y aceptarlo implica una revisión de todas las culturas antiguas del mundo por su conexión, una conexión imposible. Os repito e insisto que está a decenas de miles de kilómetros, la cultura sumeria de la parte de Bolivia y Perú. Esto es imposible de explicar en la versión oficial. Luego hablaremos de las otras versiones que sí que lo explican. Hay un hombre llamado Max Portugal Zamora, un arqueólogo boliviano, que en los años 60 ya estuvo investigando las inscripciones que ponían ahí en esa Fuente Magna, pero no llegó a descifrar nada. Más tarde dejó este legado, sus investigaciones, a otro arqueólogo llamado Clyde Hamed Winters, y este hombre sí que logró descifrar aquellos caracteres extraños. En primer lugar, detectó que las inscripciones de esta Fuente Magna son de la Protosumeria, 3.500-4.000 años antes de Cristo. Y la Protosumeria es, bajo mi juicio, mucho más interesante que la propia Sumeria, porque en la Protosumeria hablamos de los cimientos, de el por qué se creó toda esa cosmogonía y cosmología de los dioses antiguos Anunnaki, ya que tienen formas, las únicas formas reptilianas están en la Protosumeria. Y os adelanto un poco sobre este vídeo. La Fuente Magna tiene inscripciones que nos hablan de reptiles, o al menos eso es lo que dictaminó Clyde Hamed Winters. Aparte del lenguaje protosumerio, también hay otro lenguaje en la vasija, en la Fuente Magna, y ese lenguaje se identificó como el alfabeto Kelka, de la civilización perdida Pucara. Esta civilización yo mismo la desconocía, me he puesto a investigar un poco y he visto que también es muy curiosa, muy antigua, y también es otra más que desapareció junto a los aztecas, los mayas, los sumerios. Todos, cuando llegan al punto cenit de su tecnología, de su civilización, desaparecen sin saber por qué. Pero bueno, vamos a continuar. Lo que dice la vasija es lo siguiente: acérquense en el futuro a una persona dotada de gran protección en el nombre de la gran Nia. Este oráculo sirve a las personas que quieren alcanzar la pureza y reforzar su carácter. La divina Nia difundirá pureza, serenidad, carácter. Usa este talismán para hacer germinar en ti sabiduría y serenidad. Utilizando el santuario adecuado, el santo ungüento, el sabio jura emprender el justo camino para alcanzar la pureza y el carácter. Oh sacerdote, encuentra la luz única para todos los que desean una vida noble. Según los textos antiguos, Nias, Nia, también mencionado en estas inscripciones, se refiere a Namu. Namu era una diosa sumeria, una diosa Anunnaki, que estaba relacionado con la luz, el cielo, la tierra. Era la creadora de los tiempos sumerios. Nia se identifica, como ya os he dicho, como Namu, y hay que decir que hay referencias en los textos sumerios en los que relacionan la madre de Enki como Nia o Namu, por lo que esta vasija nos está hablando de la madre de Enki. Y la representación de Nia o Namu es la siguiente, la que estáis viendo ahora, una de las únicas representaciones de la proto-sumeria que corresponde con el periodo de Ubaid, y en la que nos habla de las únicas representaciones de dioses reptil, de forma reptiliana. Antes de los sumerios estaba esto, la protosumeria, gente con aspecto de reptiliano.
Esto para mí es sorprendente, porque vemos que esta fuente inconexa, este objeto inconexo tantos kilómetros con los sumerios, nos habla de la protosumeria. No es un objeto cotidiano de los sumerios, porque a pesar de que hay pocos, son mucho más abundantes que los objetos de la protosumeria. Pero a pesar de todo lo tenemos ahí. Es un misterio muy grande esto. Si hablamos de la versión alternativa, lo único que podemos decir es especular sobre el por qué está ahí esa fuente. Hay dos posibilidades o dos especulaciones muy grandes que tienen su sentido. La primera de ellas es la siguiente. Aquellos dioses que en la antigüedad descendieron desde el cielo y crearon al hombre para que el hombre les sirviera, estos dioses le otorgaron el conocimiento, y no solo a una cultura como la sumeria, sino a muchas otras culturas. Es posible que aquellos Anunnaki se hicieran pasar por otros nombres, o no ellos, sino que los propios humanos le dieran otros nombres a estos Anunnaki, y en cada cultura fueran representados de una forma parecida. Acordaos del culto a la serpiente que aparece en todas y cada una de las culturas, incluso hasta en la Biblia. Es posible que los dioses de la antigüedad dieran el conocimiento a todas las culturas y dejaran esta vasija en ese lugar. Hay otra teoría, que en la antigüedad existieran unos grandes maestros, como por ejemplo Hermes Trismegisto y otros desconocidos, podríamos mencionar también Zoroastro, unos maestros indeterminados que tenían el conocimiento y que se dividieron por todo el mundo. Cada maestro con un país, con una cultura, y ese maestro dio el conocimiento. Ahora bien, ¿quiénes eran esos maestros? ¿Quiénes eran esos sabios que también aparecen en tablillas específicas en la cultura sumeria? Esos sabios incluso podrían ser los viejos dioses. No lo sé, esto es mucha especulación, pero yo creo que si juntamos las piezas en este rompecabezas, la palabra sabios o maestros aparece muchísimo. Es posible que estos maestros tuvieran el conocimiento de esos dioses, o que fueran ellos propios dioses, o que incluso tuvieran una descendencia, y la descendencia de esos maestros esté hoy en día aún oculta. Pero bueno, eso ya es muchísima especulación. Espero que hayáis disfrutado un poco o bastante de este misterio. A mí me ha fascinado la Fuente Magna, uno de los mayores misterios de los objetos sumerios, inconexo, y que parece que es una pieza que no encaja en lo oficial. Con esto el misterio está servido y continuamos con Gran Misterio. Esta vez, en la sección Libros Recomendados, os voy a traer uno de esos libros algo imposibles de conseguir, pero ojo, porque como lo encontréis os vais a llevar una sorpresa muy grande. Misterios y doctrinas secretas, una recopilación de los saberes esotéricos más antiguos del mundo, escrito por Bruno Nardini. Ya os digo que esto es una joya, ni siquiera yo sé cómo lo he encontrado. Ya sabéis que a mí me gusta mucho curiosear por tiendas de segunda mano, tiendas antiguas, tiendas que tienen libros olvidados por mucha gente y que incluso tienen precios súper baratos. Pero bueno, os voy a leer un poco las cosas que contiene este libro, porque ya os digo que ni siquiera yo me lo sé de memoria. He leído bastante, pero hay incluso conceptos muy complicados. Nos habla de un pasado muy remoto, esoterismo y exoterismo, que es distinto el exoterismo del esoterismo. Nos habla del camino del conocimiento, los Bodhisattva, también de la Atlántida, pero no de la Atlántida típico de misterios que podemos encontrar, no, de símbolos y saberes extraños y que incluso yo no he encontrado referencias en ningún sitio. Nos habla del secreto de los misterios, de Osiris, el dios hombre,
muerte y resurrección. El Popol Vuh, muy interesante también, le dedicaremos un vídeo a esto también. Nos habla de los misterios de Dionisio y de Apolo, de Ipse Dicit, no sé, cosas extrañas. El secreto de los esenios, este sí que estaba muy bien. Nos habla de la cábala, de la gnosis, reflexiones sobre la gnosis, el límite del año 1000, la herejía de los cátaros, en fin, aquí hay muchísimo y podría continuar mencionando los temas. La gran apostasía, En fin, espero que encontréis este libro, porque hay mucho saber esotérico, antiguo, que ya os digo que las editoriales de hoy en día muy pocas veces muestran joyas de este semejante índole. Y nada, dicho esto, aquí sí que nos despedimos hoy y como siempre os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Que algunas veces he mencionado, pero aún no había presentado debidamente. Porque al parecer existe un misterio en Bolivia que podría pertenecer a las pruebas de que en la antigüedad fuimos visitados por extraterrestres. Y serían pruebas avaladas científicamente, incluso por arqueólogos de prestigio, ingenieros, que nos hablan de unas ruinas creadas con tecnología, hace más de aproximadamente 17.000